Don Alberto Linares y doña Flor Nieve Linares, aquí en la vereda Cascadas. Don Alberto, ¿su merced dónde es? De Ubalá, ¿De la vereda Margaritas? de la vereda de Margarita, sí señor. ¿Y doña Flor también? Sí, señor, también. ¿Se conocieron desde chiquitos ahí? De chiquitos tal vez no, pero después de grandes. Pero sí, ahí nacimos juntos, en la vereda de Margaritas. ¿Y se casaron en Ubalá? ¿Fueron hasta allá? Sí, señor, en Ubalá. Nosotros nos tocaba caminar de ahí de Margaritas hasta Ubalá a pie o en mulas, pero en esa época no había carreteras por allá. Porque eso fue, cuando fuimos, eso fue en marzo de 1974. ¿Cuándo se casaron? Sí señor. ¿Y a qué se dedicaban en ese momento? Nosotros a trabajar en agricultura, en el campo, a trabajar. Se sembraba la caña, el plátano, yuca, maíz. ¿Y tenían recua de mulas? Sí, señor. Sí. ¿Qué transportaban ahí en la mula? En la mula transportábamos, de allá para abajo transportábamos el maíz, la papa cuando la sembrábamos. Y de aquí para arriba, cuando estábamos allá, nos tocaba venir a transportar para arriba el plátano, la yuca, la guatila. ¿Y ya tenían trapiche en ese momento? Y también, sí, ya teníamos trapiche, sí, la panela, sí. ¿Ese lo heredaron o lo construyeron ustedes? Lo construimos. ¿Se dedicó a la arriería o eso? Sí. Sí, señor. A la arriería, sí, o sea, arriería de mulas. Nosotros nos dedicamos a eso desde que nos criamos. Yo tenía la edad de 12 años cuando viajaba con mi papá por estos caminos desde Margaritas. Salíamos por Santa Rosa, Montecristo, Mambi, Tazoya y bajábamos a San Pedro de Jagua. Y se llevaba en esa época, había mucha alberja. Eso era como en el año de 1965 en adelante. Se llevaba alberja, se llevaba fique, hacíamos arritrancos en fique, cinchas, cinchones, todo lo que era para aparejos de mulas. Y eso se vendía mucho en San Pedro de Jagua, en Mambita. ¿Y cuando salían era una caravana de cuántas? Eso había una caravana hasta de unas 10, 12 mulas, hasta 15 a veces. Aquí mismo en la vereda fabricaban los arretrancos. Sí, señor, aquí en la vereda, porque teníamos... ¿Y cultivaban el fique aquí? El fique, sí, señor, eso había mucho fique. Y eso se cultivaba. Y hacíamos mucho. Al menos mi mamá era una señora, ella hacía todo eso porque ella nos hacía los aparagates. Y la suela era el fique, para nosotros ponerlo. Y nos los poníamos cuando íbamos al pueblo, porque por el camino eso era a pie limpio. Nosotros bajábamos y mi papá bajábamos a pie limpio por todos esos caminos. Ah, los alpargatas eran para cuando llegan al pueblo. Para cuando llegan al pueblo, sí, Okay. señor. Eso para uno era era como un orgullo ya tener una cortiza, le llamaban cortiza de cuero. ¿Y cómo era caminar por esos caminos descalzo? Eso era chévere para nosotros, eso no le asentaba a uno la piedra, que eso no tenía callos por debajo. Claro, desde chiquitos ya Desde chiquitos, sí acostumbrados. señor, eso. Imagínese qué tal una puntilla por allá entre ese pie. Eso sí. Yo sí nunca. Yo no me tocó eso. ¿Su merced ya tenía alpargata? Yo tal vez nací con ellos. No, yo sí no. Ah, bueno, no sufrió No tanto. conocí andar descalza. Yo sí, nosotros sí bajábamos ya. Y a Medina la misma. Nos íbamos aquí, entonces ya era por el lado de Gachalá. Y salíamos a ese farallón de Medina, ahí se quedaba uno por la noche y hasta ahí llegaba uno. Y ahí ranchaba. Y el otro día, sí, y la misma ruta, para allá eran antes más hartas mulas, ya hasta 20 mulas. ¿Cómo cruzaban antes en los ríos? Cuando no habían Nosotros puentes. cruzábamos en una guaya, era una guaya metálica y se hacía llamaban una cuja. Eso era como, y enganchada una polea, y en la polea iba enganchada al cable, a esa guaya, y ahí se cruzaba uno, le tocaba uno. Era como un columpio. Exactamente, como un columpio. De madera. Sí, estaba en madera.
Sí, en la Guaya le tocaba a uno ir adelante de donde estaba la polea, ir uno así. Y uno se dejaba, el que se dejaba, no vendiera ligero, lo cogía la polea y eso les mochaba los dedos. Muchos vecinos sin Y dedos. sí, señor, y altísimos vecinos sin dedos, sí, señor. Eso sí. Y para pasar los ríos con las cargas y el ganado. Y para pasar los ríos con las cargas, con cargas no se podía porque un animal les tocaba echarlos sin carga. Al menos de allá de Margaritas para cruzar acá a Cascadas, había un sitio que se llamaba La Playa, se llama La Playa, que era como extendido el río. Y ahí con baromas, pues, lo llamábamos baromas de fique, o con rejos, pero el rejo no lo utilizaban mucho porque el rejo no era bien consistente como era una baroma de fique, ya eran más consistentes. ¿Es un lazo? Con lazos, sí señor. Se amarraban los animales y se tiraban, se laderiaban acá al lado del río unos. Unos al lado de allá y otros a este lado, cuando era para cruzar para acá, tirando para acá. Y los otros al otro lado teniéndolo para que el agua no los llevara, porque era un río muy caudaloso, grandísimo. No es como ahora, porque ahora desde que lo represaron, entonces ya el río es pequeño. ¿Y cómo hacían con las cargas? Con las cargas tocaba cruzarlas en el cable, que digo yo. Pero el cable era mismo en la playa. Sí, señor, más abajo, no era mismo de criar ganado, sino más abajo. Y ya bajaba uno, y no había camino para salir animales con carga. Las cargas tocaba sacarlas a la espalda, hasta allí por lo día bajito. Porque ahí no había un camino amplio para subir animales con carga. Eso tocaba ir a espalda, a la maleta. Y en la época de la minería, En la época de la minería, ¿pasa mucha gente por ahí, por sí, Margaritas? mucha gente sí pasaba por Margaritas. Cuando eran las minerías, me acuerdo cuando eran pequeños que iban a donde allí que llaman la Vega de San Juan, eso es por allí arriba, donde la producción, que había mucha esmeralda. Y eso era mucha la gente que iban y venían de Chivor y por ahí, por ese camino pasaban para la Vega de San Juan. Y cuando esas producciones en Chivor, también de toda esa gente de acá, de Ubalaga, Chalace, iban por esos caminos para ir a las minas de Chivor. ¿Y alguna vez se metió usted a hacer minería? Una merita vez, o 2 veces, eché 2 viajes. Porque yo al menos mientras yo estuve en mi soltería o estuve con mis papás, yo nunca. Ni mi papá tampoco, él decía que no. Ya después de casados que se volvió más Sí, aventurero. Eché 2 viajes que fui junto con mi suegro, que él sí le gustaba ir. Y primero echamos un viaje, pero por allá a buscar. Y despuesito echamos otro viaje y ni más. ¿Y cómo les fue? Pues gracias a Dios no fue bien porque no nos pasó nada, pero el segundo viaje, Que no se murieron por allá. sí, correctamente. Porque en el primer viaje sí fuimos y eso era saque arena de ese caño, de un caño y ese caño desembocaba al río Rucio. Y allá bajaba todo eso y todo ese caño lleno de gente, y saquen arena y a ver si salía. Y yo al menos sí topé en esa época una chispita, una chispita de esmeralda. Y la saqué y la vendí en 2.000 pesos. Y no más, al segundo viaje, si no eso, tuvimos allá saque y no topamos nada. Y nos salimos como en eso de las 1 de la tarde del caño, nos venimos ahí a unas casetas y estábamos tomando tinto cuando miramos que se estremecía todas esas montañas allá de encima de ese cerro. Y ahí mismo se vino todo eso abajo y todo eso quedó tapado. Se derrumbó. Sí, se derrumbó, sí señor. La gente también. y También quedó tapada la gente. claro, eso quedó muy chido. Toda la gente que estaba en el caño quedaron tapados. Y en esta cordillera, el león, el oso y el tigre. Cuando ¿Qué nosotros, se diferencia el león del tigre? porque el león es como pardo y el tigre es pintado. Cuando nosotros bajábamos a irnos para Medina, donde nos quedábamos, les tocaba, uno dormían y tenía que quedarse uno vigilando.
porque decían que había mucho tigre en ese y que el tigre llegaba y atrapaba a las mulas. Y le tocaba un vigilante y dormía un rato y ya a lo que le daba sueño y llamaba a otro que se despertara a velar otro ratito. ¿Y alguna vez lo vio? Sí, señor. El tigre lo vi en esa cordillera de Medina, lo llaman los Farallones de Medina, donde íbamos una noche, sí, En la noche fue que en lo la vio. noche, lo veíamos en la noche, eran por ahí como las 4 de la mañana. ¿Y alguien estaba vigilando? Sí, señor. Y él fue el que nos llamó y dijo que venía el tigre. Ya salió el tigre. Y todos nos levantamos a mirarlo. Tigre más bruto. Y pasó y saludó y se fue. Y pasó y se lo A ver, tragarlo a todos. No tenía como mucha hambre. No. ¿Y qué? ¿Y qué tan grande era? Eso era grandísimo. Eso era casi como el burrito. Uy, esa plaga es grande. Era, claro. Sí, Así, un jaguar. como un trito más pequeñito. Pero ese era un animalote y eso cuando miró a harta gente, eso apenas mostraba los dientes y gruñía. Y cogió y se fue caminando lentamente. Ah, bueno, no le hicieron daño. No, señor. Ya tenía un arma, sí, era para haberlo matado, pero no. ¿Con las manos? Con las manos así, pero no, claro. Él le metió las manos a la jeta más llena. Sí, No. ¿Y monos si llegan por aquí? sí, señor, monos sí. ¿De cuántas clases conoce? Yo no conozco sino de 2 clases de monos. Hay unos monos que ¿son qué? Son como caretos. Sí, De carita blanca. y carita blanca, sí, señor. ¿Los que llaman maiceros? Eso, sí, señor. ¿Y los otros? Y los otros negros. De pronto es el cachón, que tiene como unas manchitas aquí amarillas. Eso, sí, señor. ¿Y los nocturnos no los han visto? ¿Los que son chiquitos? Los chiquiticos, sí, señor. Eso sí. Una vez por allí frente a Montecristo, al otro lado, ya tenía mi papá una finca y allá ya hemos sembrado mucho maíz. Y venían todos esos chiquiticos a comer maíz. Y nosotros pudimos coger uno, porque eso iba una manada, eran como 20 que andaban en la manada. Y iba una criando y pudimos coger el pequeñito y lo criamos. Y lo tenían amarrado porque Y si sí, no se señor, les iba. lo teníamos amarrado de primera. Por última, ya cuando tuvo mansito, ya lo hemos soltado. ¿Y se quedó en la casa? Ahí quedó en la casa, sí. ¿Y cuánto tiempo vivió con usted? Eso vivió con nosotros como unos 2 años. ¿Y se fue? Y no, ese no se fue, sino que mi mamá decía que ella iba a matar a ese señor. Yo no, nosotros que no, como que, porque eso era Hacía daños. muy bandido. Ese se subía en la cocina por allá por encima, se orinaba sobre las vasijas y malo. Y me miraba que llegaba uno, cogía, se subía por allá encima, cogía y orinaba y le botaba. ¿Qué estaría haciendo su mamá que le dio un leñazo? Ah, yo creo que terminó en el sancocho el miquito. No, ya, los que van a comer esos bichos. Pues ya. Sí, porque 2 años tan poquito ellos duran Ah, más. sí. Claro. Eso sí, quién sabe, vino un señor de Bogotá, vino por allá a dar un paseo, que venía por allá a mirar una brecha y una mina por allí abajo en la orilla del río. Y estuvo ahí donde mis papás, entró ahí, eran amigos, conocidos. Y hoy se enamoró del mijo que se lo vendieran. Y sí, mi mamá le dijo, sí, lleve ese animal. Y se lo llevó para Bogotá, quién sabe qué. Pobre mico. Sí,